Hola, muy buenas, bienvenido, mi nombre es Moisés Vega. Bienvenido a este vídeo en el que vamos a estar un ratito charlando sobre la potestad legislativa, que estoy seguro que es un tema que te fascina, por eso lo he elegido, porque sé que os apasiona a los opositores la potestad legislativa. Y bueno, lo primero que quería hacer era, por un lado, presentarme. Como te digo, me llamo Moisés Vega, doy clase en Opomec, doy clase en Moisés Vega Opos, y sobre todo agradecerte a ti que estés ahí, picando piedra, luchando, recorriendo el camino duro del opositor. Espero que este material, tanto el audiovisual como el texto, te resulte útil en este camino. Y además creo que tanto tú como yo tenemos que agradecer a Opositates que nos ponga este contexto, que organice este OPO 2022, este evento, para ponernos en contacto, para facilitarte material y recursos que creo que son de mucha calidad. Sí, yo oposité hace poco, yo estoy rodeado de opositores todo el rato, con lo cual conozco el camino y lo duro que es el camino del opositor. Y cualquier recurso de calidad que tengas a tu alcance, sabemos perfectamente que hay que aprovecharlo. Así que muchas gracias Opositates, porque además lo organiza de puta madre y os aseguro que no es fácil. Ok, dicho lo cual, hechas las presentaciones, ¿de qué va a ir esto? Vamos a hablar de la potestad legislativa, pero no vamos a hacer un recorrido lineal de la Constitución o de las fuentes del derecho. Vamos a hacer un recorrido que me parece interesante de cara a las oposiciones, y esta es la clave. ¿Cómo voy a plantearme esto? Voy a todo el rato, como ves te estoy hablando directamente, todo el rato te voy a interpelar, todo el tiempo te voy a hacer preguntas, te voy a hacer comentarios, y mi esperanza y mi deseo es que estés ahí contestándome. Obviamente ahora yo estoy aquí solo en una habitación y tú posiblemente también. Pero hay una comunicación. Si hay esa comunicación, si te mantienes activo, vas a aprovechar mucho más el tiempo, y yo tampoco me voy a aburrir tanto como si estuviera hablándole solo a una cámara, porque es un puto coñazo y no lo podría aguantar ni yo ni tú seguramente. Vale, actividad. Me da igual que utilices el método Corwell o el método que te enseñó tu tía abuela. Lo importante es que estés activo, es que cojas los apuntes, el material que tienes, si quieres tener la Constitución o cualquier otro material perfecto, pero sobre todo un papel, un boli o 27 colores que te guste utilizar, lo que sea, y que estés activo, que escribas, que anotes cosas, que apuntes dudas, que apuntes ideas importantes. Que si no te da tiempo a contestarme cuando te interpele, pares un poquito el vídeo y busques la respuesta primero en tu cerebro, que hagas el esfuerzo, y luego si lo tienes que buscar en otro lado, pues lo buscas. ¿Sí? Es decir, que estés presente. ¿Sí? La presencia va a hacer que aproveches mucho mejor esta hora y cualquier hora que utilices de estudio. Con lo cual, ya que vas a estar aquí, ya que vamos a estar aquí, vamos a hacer que sea útil, vamos a hacer que sea provechoso el estar aquí. Porque al final tu recurso, tu mayor recurso, tu recurso más valioso es el tiempo. ¿Sí? Ok, dicho lo cual, una pequeña advertencia. Yo no soy jurista, yo no he estudiado leyes, yo no he estudiado derecho, me cago en la puta, mal asunto. Yo estudié sociología y antropología hace mucho tiempo, lo empecé de hecho en el siglo pasado, imagínate. Luego fui cocinero y por azares de la vida y por querer ver a mis hijos, oposité. Se me dio bastante bien, se me dio de puta madre, y me di cuenta, en el camino, en el duro camino del opositor, me di cuenta que igual se le podía dar una vueltecita a esta manera de enfocar las oposiciones. Con lo cual, yo no soy jurista, yo no soy catedrático de Derecho Administrativo o catedrático de Derecho de nada. Si tienes alguna duda que podría tenerla un jurista, desconfía. ¿Por qué digo desconfía? ¿A ti qué te interesa? ¿Ser magistrado del Tribunal Supremo o poner una crucecita en el sitio indicado, en el sitio adecuado de un examen para aprobar una oposición seguramente de administrativo o de auxiliar administrativo? Valóralo. Cada vez que tengas una duda muy profunda, valora dónde te renta poner tu próxima hora, tu próximo tiempo de estudio. En una duda en cuáles son exactamente las instituciones básicas del Estado que no se pueden regular mediante decreto o ley. ¿Y está ahí la Casa del Rey o no está hoy? ¿En serio te interesa estar una hora pensando en eso? ¿O te interesa estar una hora fijando de verdad decreto, ley, 30 días, provisional, bla, bla, bla? ¿Sí? No digo que esto no sea interesante. Si te resulta interesante, en tu tiempo de ocio,
Por la noche, en vez de ver una serie de Netflix, te vas y lo buscas y tal. Cuanto más contexto tengas, cuanto más conocimientos anexos o complementarios a la materia en sí tengas, pues de puta madre, te van a venir bien, te van a generar comprensión y confianza de cara al examen, no vienen mal. Pero, ¿cuántas horas vas a estudiar hoy? 2 horas, 3, 5. Aprovecha muy bien esas horas. Cuando tú entras en una oficina y ves oficina pública y ves a la gente allí trabajando, ves genios, ves grandes genios, dices, hostia, es que esta gente seguro que saben el último detalle de todas las normas posibles. Seguramente no, pero aprovecharon su oportunidad, ¿sí? Se esforzaron y aprovecharon su tiempo. Ok, pues eso, estate activo, estate presente, aprovecha la hora, si tienes dudas muy profundas, desconfía un poco de ellas, pero plantéalas también, ¿eh? Al final estamos para eso. Estoy harto de que cada día los alumnos me planteen dudas medio imposibles y yo como profe aplicado las busco, trato de resolverlas y les digo, pero que esto te da igual para la oposición, ¿vale? Ahí lo tienes, pero que no pierdas demasiado el tiempo. Ok, que al final me enrollo mucho y no empezamos con la materia. El material que tienes, te hago una advertencia en él, está muy poquito maquetado, no me gusta maquetar mucho los apuntes. Al final, en la mayoría de las oposiciones, lo que hacen es un copy y pega de la ley. ¿Sí? Copy y pega. Con lo cual, lo que te interesa leer y releer y trabajar es la ley. Lo que pasa que, claro, la ley es un coñazo, la ley es muy cruda. Lo que sí hago es maquetarla mínimamente. Donde no hay puntos, pongo unos puntos, una listita multinivel. ¿Sí? O una lista numerada, una lista de viñetas. A veces pongo una negrita, a veces hasta pongo una cursiva o un subrayado. Y poco más. Y alguna advertencia o algún comentario lo suelo hacer, lo hago siempre en cursiva. Es decir, si ves alguna parte que está exclusivamente en cursiva, o en cursiva y negrita como un título, eso es aportación mía. ¿Sí? Luego lo ha maquetado Posita Test de puta madre, pero es aportación de los apuntes, no es ley, no hay que estudiárselo, que es a lo que voy. ¿Sí? No te lo van a preguntar, pero sí que creo que aclara. Ok, y tampoco me gusta dar unos apuntes con demasiadas florituras, porque aquí lo importante no es mi trabajo, lo siento mucho, pero lo importante es tu trabajo. Es que tú pegues ahí el culo a la silla y curres. Si yo te doy unos apuntes con mucho colorido, con muchos subrayados y con mucha maquetación, te estoy obligando a eso y no te estoy dejando pensar, meditar o reflexionar sobre los apuntes y hacer tu propio subrayado, que al final es importante. Ese proceso en el que vas aprendiendo a subrayar y a organizarte también es básico para la oposición. Así que esto es lo que tienes, espero que te sirva, espero que te resulte útil y vamos a aprovecharlo. Vale, ok, ¿por qué tema empezamos? ¿Por qué parte empezamos? Si quieres tener abierto, además del material, alguna otra ley en el ordenador o cualquier cosa, te puedes abrir la Constitución, vamos a ver el título tercero, más o menos la elaboración de las leyes, aunque ya te digo que no va a ser un repaso lineal, y me voy a salir de la Constitución solo para ver el artículo 1 del Código Civil. ¿Por qué? Porque lo han preguntado millones de veces en millones de oposiciones. ¿Qué son las fuentes del derecho? ¿Qué son las fuentes del derecho? Primera pregunta es la que te interpelo y tú estás ahí tratando de pensar qué son las fuentes del derecho. ¿Qué es una fuente? Una fuente de agua, de cerveza, un grifo. No, la fuente del derecho es de donde emana, ¿sí? Las leyes, las leyes, de donde emanan las normas, que es un poco más amplio, de donde emana todo el corpus jurídico de una sociedad dada, ¿sí? Aquí hay teoría, teoría para aburrir, pero la mayoría de las oposiciones, la mayoría de los tribunales, a donde van es al artículo 1 del Código Civil, que nos define claramente cuáles son las fuentes del derecho. Artículo 1 del Código Civil dice: las fuentes del ordenamiento jurídico español son estas, chimpún, y no hay más. Hostia, y no hay más. Bueno, para la doctrina, para la teoría científica, sí que podría haber más. Pero cuando preguntan por ley, la mayoría de los tribunales se atan a la ley para que no le podamos impugnar las preguntas, te van a decir: las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, a falta de ley la costumbre, y a falta de ley y costumbre los principios generales del derecho. Esas son las que se denominan fuentes directas por parte de la doctrina. Voy a ir haciendo un esquemita para ver dónde vamos a ir metiendo cada una de ellas. En teoría se hablan de fuentes materiales y fuentes
formales. ¿Sí? Se dividen entre fuentes materiales y fuentes formales. El Código 1 del Código Civil no nos habla de las fuentes materiales, así que las vamos a dejar un poquito de lado. Sí que nos habla de las fuentes formales. Y dentro de las fuentes formales tenemos estas fuentes directas, estas fuentes directas que nos acaba de definir el artículo 1 del Código Civil, fuentes directas, y fuentes indirectas, que vamos a ver a continuación. Vale. Fuentes directas. Hemos hablado de 3. Dice, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, a falta de ley, la costumbre, que ahora después vamos a contar un poco, y a falta de ley y costumbre, los principios generales del derecho. Hostia, ¿y qué es ley, entonces? ¿Qué se entiende por ley? ¿Cómo interpretan los teóricos de esto, los que sí que son catedráticos de derecho, cómo interpretan qué es ley? Pues lo interpretan como cualquier norma escrita, es decir, tendríamos la ley en su sentido, sentido estricto, ¿sí? Podríamos hablar de leyes orgánicas, leyes de bases, leyes ordinarias, ¿sí? Ley en sentido estricto, pero también actos con fuerza de ley del gobierno, es decir, decreto ley, decreto legislativo, pero también la potestad reglamentaria entraría ahí dentro de un concepto muy amplio de norma escrita. ¿Sí? Reglamentos, obviamente tanto del Estado como de las comunidades autónomas o de las entidades locales. Y también entrarían, obviamente, la Constitución, que también es fuente del derecho, y también entrarían los tratados internacionales que han... Vamos a separarlos ahora de los indirectos, los que sí que están publicados en el BOE, y también todo el derecho comunitario. ¿Sí? Pero todo esto es más teoría, nos interesa menos, pero quiero que entiendas un poco de dónde viene el concepto de ley y todo esto, o parte de esto que vamos a ver en la Constitución, de dónde sale. Con lo cual, tenemos fuentes directas y fuentes indirectas. Perdón, dentro de las fuentes directas, no lo he dicho, tenemos las fuentes primarias, ¿sí? Que sería la ley, y las fuentes secundarias, que serían la costumbre y los principios generales del derecho. Vale, más o menos me voy enterando. Vamos a seguir viendo la ley y vamos a ir traduciéndola. Dice, la costumbre regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Hostia, la costumbre, ¿qué es la costumbre? Aquí se suele hablar de los tribunales consuetudinarios y de rollos. ¿Ha jugado alguna vez al parchís? ¿Ha jugado alguna vez al parchís con gente de otra ciudad o incluso de otra comunidad autónoma? ¿Las reglas serán las mismas para ti que para todos los demás? ¿Te ha pasado alguna vez que estabais 4 personas jugando al parchís y había 3 que decían, pues sí, esto se cuenta 10 o se cuenta 20 o esto es barrera o esto no es barrera? Y había uno que decía, es que en mi casa no se juega así. ¿Sí? Si estás en un torneo de parchís en el que hay una norma escrita, ya se sabe cuáles son las reglas. Las que están en el torneo de parchís escritas en esa regla. ¿Sí? La norma escrita, primacía del derecho escrito sobre el resto. Primacía del derecho escrito. Si hay norma escrita, esa es. Pero a falta de norma escrita, ¿en qué nos basamos? ¿Cuál es la base jurídica? Pues la costumbre. Si hay 3 que dicen que se cuenta 20, pues se cuentan 20. Ya está, porque en la casa de esos 3 la costumbre es esa, siempre y cuando no sea contraria a la moral, ¿sí? Y no altere el orden público. Vale, costumbre. Ok, y además nos dice, los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrá la consideración de costumbre. Esta pregunta la he visto, o esta frase la he visto preguntada de millones de formas, le han dado la vuelta, han liado, han mezclado, con lo cual esto es cuestión de hincar codos y de tener claro, usos jurídicos no interpretativos de una declaración de voluntad es igual a, no son los principios generales del derecho, no es ley, no es norma escrita, no es costumbre. Y aquí otra pregunta, otro ejemplo. ¿Cuánto te pueden pedir en la fianza de un alquiler de una casa? Tú vas a alquilar una casa, imagínate que el casero te dice 12 meses de fianza. Hostia, 12 meses, ¿en serio 12 meses? Parece abusivo. ¿Cuál es la costumbre? ¿Sí? ¿Qué es lo normal? ¿Un mes? ¿2 meses máximo? ¿Eso está puesto en una norma escrita? Imagínate que no, cuando lo busqué en su día no lo estaba. A pesar de no estar escrito en una ley, como es una costumbre, un uso jurídico, es algo habitual que se utiliza,
que no es una mera declaración de voluntad de alguien subjetivo, sino que es algo que se utiliza comúnmente en la sociedad, una fianza de 12 meses, un juez la declararía abusiva. ¿Vale? La frase es muy rara, el ejemplo te puede ayudar un poquito, pero al final hay que tener claro la frase memorizándola, trabajándola. Creo que no hay otra. ¿Sí? Usos jurídicos no meramente interpretativos de una declaración de voluntad. Con lo cual ya tenemos ahí lo que los teóricos definen como fuentes formales, directas, las primarias, que es la ley, en un sentido muy amplio, cualquier norma escrita, y las secundarias, es decir, la costumbre y los principios generales del derecho. Me han preguntado millones de veces. ¿Cuáles son las fuentes directas del ordenamiento jurídico español? Son la ley a falta de ley, la costumbre a falta de ley y costumbre, los principios generales del derecho. ¿Y qué son los principios generales del derecho? Dice el artículo 1 del Código Civil, los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, ¿sí? A falta de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Principios generales. Esto me suena a mí de algo, en algún sitio de la Constitución hay algo así. ¿Te suena el artículo 9.3 de la Constitución? A ver, artículo 9, título preliminar, vale, el 9.1, que todos estamos por debajo de la ley, ¿sí? También los poderes públicos, el 9.2, no me lo sé, nadie se lo sabe, está ahí en medio, nadie se lo sabe, seamos honestos, ciertas obligaciones a los poderes públicos, y el 9.3, vale, sí, los principios jurídicos, el pilar de la Constitución. ¿El pilar por qué? El pilar de la Constitución. ¿Cuáles son esos principios? Publicidad, legalidad, responsabilidad, más SJJN. No me jodas, ¿en serio esto es una regla mnemotécnica? Bueno, a mí me sirve para atarlo. Seguridad jurídica, jerarquía normativa, más dos frases muy raras y muy largas que empiezan por I. La regla va empeorando, como puedes ver, ¿sí? El pilar, SJJN, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos e irretroactividad de las normas que te jodan, que fastidien al ciudadano, a los ciudadanos, ¿sí? Las que vayan en contra, las que limiten derechos. Vale, esos principios. Y esos son los principios. Bueno, no solo esos. La igualdad, la equidad, la buena fe. En fin, hay una serie de principios que sobrevuelan cualquier norma, cualquier ley. Y que si un juez no tiene muy claro cómo interpretar un pasaje oscuro o poco comprensible de la ley, y hay una interpretación que favorece la desigualdad y hay otra interpretación que favorece la igualdad, pues ¿qué interpretación tendrá que tomar? La que favorece la igualdad, ¿sí? Eso es el carácter informador de los principios generales del derecho. Si no tenemos claro cómo interpretarlo y hay una interpretación que es para el bien y otra interpretación que es para el mal, pues vamos a interpretarlo para el bien. Ok, con lo cual las fuentes directas son la ley, a falta de ley la costumbre, a falta de ley y costumbre los principios generales. Estupendo, ¿y ya está? Pues no, el Código Civil nos habla de dos fuentes indirectas. Vamos a verlo. Dice, las normas, punto 5 de ese artículo 1, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación en el BOE. Con lo cual, dentro de las fuentes indirectas, lo bajo un poquito. Dentro de las fuentes indirectas tenemos definidas en el Código Civil dos. Los tratados internacionales... Espera un momento, ¿los tratados internacionales los teníamos aquí también? Ahí va. ¿Y entonces? ¿Y eso cómo es? Ahora es cuando te estoy pidiendo que... A lo mejor ya llevabas un ratito sin estar aquí, te habías perdido un poco, y entonces vamos a volver, vamos a aprovechar. ¿Te acuerdas de lo que hemos contado al principio? Vamos a aprovechar la charla. Tratados internacionales... que todavía no están publicados válidamente en el BOE, fuente indirecta. Tratados internacionales publicados en el BOE, fuente directa. Esto lo podrías unir con el Tribunal Constitucional, con los recursos de inconstitucionalidad o la declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter ahí, ya os he hablado en fin, todo el rato me voy a ir perdiendo un poco, voy a ir creando relaciones, pero tampoco me quiero salir demasiado del tema. Vale, fuentes indirectas tenemos los tratados internacionales no publicados en el BOE y además nos dice la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Jurisprudencia
del Tribunal Supremo. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Solo la del Tribunal Supremo? Bueno, eso es lo que nos dice el artículo 1 del Código Civil, que al final es lo que nos interesa. ¿Y qué es esto? ¿Es posible que un juez interprete un mismo precepto legal de una forma y otro juez de otra forma? Es posible. ¿Puede llegar eso al final a un recurso de casación del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decidir a partir de ahora se interpreta que sí, o a partir de ahora se interpreta que no? Pues eso es la jurisprudencia. Y ya está. Y a partir de ahora, y a partir de ese momento, ya todos los jueces tienen que interpretarlo tal y como haya dictado el Tribunal Supremo. Ok. Pues aquí lo tenemos. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español? Pues tenemos, para la teoría, se distingue entre fuentes formales y materiales. Las materiales son de quién emanan esas normas. Del legislativo, del ejecutivo y del pueblo. La soberanía popular. ¿Sí? ¿Quién puede dictar esa normativa, ese cuerpo jurídico? Nos interesa, creo que poco, porque no está definido en el Código Civil. Dentro de las formales tenemos las directas y las indirectas. Dentro de las directas tenemos las primarias, es decir, la ley, primacía de la norma escrita. Primacía de la norma escrita, cualquier norma escrita, no solo ley en su sentido más estricto, que estaríamos solo aquí, ley orgánica, ley de bases, tal, sino cualquier norma escrita. Reglamentos, derecho comunitario, ¿sí? Todo. Y secundarias tenemos la costumbre y los principios generales del derecho, con lo cual las fuentes del ordenamiento jurídico según el Código Civil son la ley, a falta de ley, la costumbre, a falta de ley y costumbre, los principios generales del derecho. Ok, y luego fuentes indirectas. Que tenemos los tratados internacionales no publicados en el BOE, más la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Qué tal? Primer apartadito, está siendo intenso, hablo rápido, lo sé, a veces me acelero yo también. Tienes la suerte de poder de poder pausar el vídeo en cualquier momento. A mí, los alumnos a veces me dicen, cuando repiten los vídeos, muchas veces, los vídeos que grabamos en clase y demás, muchas veces para otros profesores lo ponen a doble velocidad o a 1,5, pero las mías no pueden, porque ya voy yo a doble velocidad. Ok, espero que te hayas enterado y espero que te sirva. Una cosa más, no te estás enterando de la letra. Has protestado ya varias veces porque no te enteras de la letra. ¿Yo qué te he dicho? Que hay que estar activo. Lo importante no es mi trabajo, es tu trabajo. Yo voy hablando, contando cosas y tú puedes ir escribiéndote en tu esquema lo que quieras. También hay alumnos que me dicen, para un momento que voy a hacer una foto. ¿En serio, tío, vas a hacer una foto de esta mierda de esquema? ¿Que no se entiende nada? Hay profes que los veo, tío, y me dan una envidia porque utilizan varios colores, todo lo hacen de puta madre, todo recto, la letra se entiende. Bueno, pues es una forma de hacer las cosas, no es la mía. Yo lo que quiero no es que copies mi esquema, yo lo que quiero es que te hagas tu esquema. Si te sirve de base el mío, de puta madre, ahorrarás tiempo, pero lo importante es el tuyo, no el mío. ¿Sí? Vale, ok, vamos con lo siguiente. Vamos a pasar ahora a diferenciar la iniciativa legislativa de la potestad legislativa.